buenos días para todos de nuevo. Agradecemos una vez más al público que se une a través de nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube. Continuamos con la programación del día de hoy. Vamos a recibir a nuestros invitados en este momento, la profesora María Eugenia Olivos, la profesora Stephanie Voisin y el profesor Carlos Alfredo Pasos desde la Universidad Autónoma de Puebla en México. Nuestros invitados el día de hoy van a llevar esta mesa en torno a la influencia de la cultura en la cortesía de docentes de FLE, francés como lengua extranjera. También contamos con la compañía de nuestra moderadora del día de hoy, la profesora Doris Fagua. Buenos días, profesora. Agradecemos mucho a todos por haber aceptado esta invitación y por haberse unido el día de hoy a este primer encuentro internacional para autores y lectores. Me permito hacer una corta presentación de nuestros invitados del día de hoy. Contamos con la presencia de la profesora María Eugenia Olivos, profesora e investigadora de la licenciatura en enseñanza del francés en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Maestra en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Lyon, maestra en Didáctica del Francés por la Universidad de Caen, miembro del Cuerpo Académico de Interacciones del Aula y miembro del Padrón de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Puebla. También nos acompaña el día de hoy la profesora Stephanie Voisin, profesora e investigadora también de la licenciatura en Enseñanza de Francés de la misma Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, presidenta de la Academia de Cultura de la misma licenciatura, maestra en didáctica de francés de la Universidad de Veracruzana, miembro del Cuerpo Académico de Interacciones en el Aula, coeditora de Lenguas en Contexto, que es la revista de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma de Puebla. Su área de investigación en este momento abarca la cortesía en la interacción didáctica, la competencia intercultural, la formación del docente de lenguas extranjeras, así como los aspectos socioemocionales del aula. Ha publicado artículos en francés y en español en colaboración con otros miembros del cuerpo académico. Finalmente tenemos al profesor Carlos Alfredo Pasos, profesor e investigador también de la licenciatura en enseñanza del francés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también en México, quien posee una maestría en docencia universitaria por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestría y doctorado en lingüística aplicada por la Universidad de Vigo en España. Pertenece al Padrón de Investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla y es responsable del cuerpo académico en consolidación, interacciones en el aula. Sus líneas de investigación actualmente se centran en la evaluación del aprendizaje, la formación docente e interculturalidad y actitudes lingüísticas. Es además dictaminador de artículos en la revista CX Journal y ponente en congresos locales, nacionales e internacionales. Por otra parte, nos acompaña nuestra moderadora, la profesora Doris Fagua de la Universidad de Cartagena en Colombia. Ella es docente e investigadora del programa de Lingüística y Literatura del grupo Texcultura de la Universidad de Cartagena aquí en Colombia, egresada y docente de la carrera de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Lingüística Teórica, Descriptiva y Automática de la Universidad de Paris-Diderot, y hace parte actualmente del comité científico de la revista Matices en Lenguas Extranjeras. Les cedo la palabra, profesora Doris. Buenos días. Gracias, buenos días a todos. Agradezco en primer lugar a la revista Matices, a los estudiantes y a la profesora Veronique, que han trabajado arduamente para propiciar este espacio de intercambio. Gracias por la invitación y a los profesores que hoy nos van a presentar el artículo, porque nos permiten una reflexión en torno a las prácticas y las relaciones que se construyen al interior del aula y en particular en el aula de FLE, de francés como lengua extranjera. Yo aclaro que no soy especialista en este tema, el tema que nos convoca, la cortesía, pero con los autores compartimos, digamos, un paraguas amplio que es el de la lingüística sociocultural. Nos interesamos por las interacciones al interior del aula, el aula como una institución que es reproductora y creadora de relaciones dentro de la sociedad en la cual se encuentran insertas.
Bueno, yo quisiera de pronto, bueno, más adelante con los comentarios, venir sobre este tema de la lingüística sociocultural, que a pesar de que estamos trabajando en diferentes áreas, tenemos unas metodologías y unos intereses comunes y compartimos el paradigma de investigación cualitativa, que es el que nos van a ilustrar hoy los profesores María Eugenia Olivas, Estefanía Boissin, Carlos Alfredo Pasos, con su artículo La influencia de la cultura de la cortesía de docentes de FLE. Entonces cedo la palabra a los tres profesores que nos van a profundizar en el tema, que de todas maneras ya tenemos el artículo publicado, y al final haremos comentarios y preguntas, a partir de preguntas que propondremos. Gracias, entonces. Bueno, pues... Tenemos 20 minutos de presentación que se pueden alargar un poquitito, digamos que podemos de pronto comentar al final, acortar el comentario, pero si ustedes quieren profundizar en la misma presentación, normalmente son 20 minutos. Yo les aviso a los 20 minutos, pero digamos, lo interesante es la discusión, ustedes manejan ese tiempo que puede ser un poquitito más amplio. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Doris. Adicionalmente, nos acompaña también la profesora doctora María Lilia López López, quien es profesora e investigadora también de la licenciatura en enseñanza del francés de la Universidad Autónoma de Puebla, y quien van a acompañar esta conversación junto con los autores. Sí, bien. Ok, muy bien. Pues a nombre de todas mis compañeras, les damos las gracias por permitirnos presentar este artículo que salió en el número 12 de la revista. También gracias a Antonio, y bueno, a Doris, que ayer nos envió un correo y que vamos a tratar de atender lo que nos pide. Bueno, pues saludo a María Eugenia, a Estefanía, a Lilia y a todo el público que nos estará escuchando. Bueno, pues nosotros vamos a tratar de presentar este trabajo y nosotros decidimos participar los tres, ¿vale? Entonces, a mí me tocó iniciar lo primero y yo tenía entrar de lleno, pero parece ser que hay que contextualizar un poco. Nosotros efectivamente trabajamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es una universidad pública grande, donde tenemos la licenciatura en la enseñanza del francés. Formamos futuros docentes de francés para cualquier nivel educativo. Tenemos una matrícula más o menos de 300 estudiantes en total, y compartimos con otra licenciatura, que es la licenciatura en Ciencia de Inglés, que efectivamente tiene muchísimos más estudiantes. Ese es nuestro contexto. Y tenemos una materia dentro de la malla curricular que es pragmática. Es ahí donde se centra básicamente el estudio. Bueno, nosotros hemos partido, ya entrando en el trabajo, de un supuesto, y es que el manejo del discurso didáctico es una de las competencias fundamentales en la formación de profesores de francés. Por lo que buscamos conocer desde esta perspectiva de estudiantes de la asignatura de pragmática los aspectos de la cortesía que más contrastan entre los profesores mexicanos y franceses en el aula. Yo no sé si podemos poner la presentación. ¿La debo poner yo o cómo funciona? Vale, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Ahí están nuestros nombres. El título es Algunos rasgos culturales de la cortesía del docente en el aula. Así le hemos titulado. Y bueno, parte de lo que ya les mencioné, quiero añadir que además de las competencias fundamentales en la formación de profesores respecto a la lengua, es necesaria la capacidad de construir relaciones interpersonales armónicas que permitan la motivación del alumnado que estamos formando.
Entonces, la siguiente, por favor, que sería los objetivos que nos hemos planteado para este trabajo: concientizar al alumnado de lenguas extranjeras, de que el grado del dominio de la lengua es directamente proporcional al grado de familiarización con las fórmulas convencionales inherentes en la cultura de sus hablantes nativos. Otro objetivo: concientizar al alumno de que no existe una interpretación única de algunos fenómenos sociales, de que es necesario aceptar diferentes variantes culturales y su aceptación. Y un tercer objetivo es alegar a favor de la inclusión de ese eje de estudio en los cursos de aprendizaje rápido como ventaja que ofrece el aprendizaje de una lengua extranjera. En todo momento decimos lengua extranjera, pero es francés, ¿no? Bueno, y la pregunta, bueno, siguiente, por favor. Y la pregunta de investigación que nos hemos planteado es: ¿qué categorías pragmáticas del uso de la cortesía de docentes de nacionalidad diferente han sido identificadas por los estudiantes de la licenciatura en la enseñanza de francés de la UAM y qué consecuencias conllevan? Básicamente eso es. También vamos a hablar efectivamente de la metodología usada, que es algo que nos presentaba Doris, y bueno, vamos a dar algunos ejemplos, etcétera. Entonces vamos con Maru, ¿verdad? Bueno, para poder entender los resultados de nuestro análisis, que decidimos detenernos un poco en algunas nociones de la cortesía, que fueron los ejes, sobre todo, sobre los que se apoyaron los estudiantes cuando hicieron los análisis que vamos a reportar. Recuerden que la cortesía es un concepto bastante reciente como objeto de estudio, aunque desde siempre ha limado las interacciones humanas. Es apenas a mediados del siglo pasado que llamó la atención de antropólogos, de sociólogos y de lingüistas. El estudio de la cortesía dentro del aula nos parece un elemento fundamental para la formación de los docentes, de futuros docentes de lenguas extranjeras. Bueno, lo señalamos en los objetivos del trabajo. Sí consideramos, a partir de los resultados y de las reflexiones de los mismos alumnos, que debe ponerse más énfasis en este aspecto de la formación del estudiante. Definiciones de cortesía hay muchas, incluso los adultos, cuando somos pequeños, nos dan su definición de cortesía y nos dicen que debemos portarnos bien para ser aceptados y para ser esos humanitos de los que quieren estar orgullosos nuestros padres. Nosotros decidimos esta definición de cortesía de Bravo porque consideramos que se adapta al contexto didáctico del que nos ocupamos. Él la define como la actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro. Es un aspecto importante, porque la imagen del profesor, la figura del profesor, sí es cierto que los alumnos son lo más importante, pero es la figura que llama más la atención, que es el centro en las interacciones. Es a partir de la presencia del profesor que se establecen los intercambios, la gestión del tiempo, la gestión de las interacciones mismas. Responde a normas y códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Y esta parte la va a desarrollar más mi colega Stephanie, en el que, si bien es cierto que pareciera que estas nociones de cortesía, al menos en el mundo occidental, serían casi universales, hay especificidades que parece que son omitidas por algunos de los miembros de nuestra comunidad académica, porque se obvian o se desarrollan de otra manera. Este tipo de actividad en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor, aunque si recortamos los consejos de nuestros padres, la verdad, este ver por el interlocutor redunda más bien en nuestro propio beneficio. Cuando nos enseñan a ser amables, no lo hacen cuando nos enseñan por favor, gracias, buenos días, no lo hacen realmente para enseñarnos a dar regalos verbales a nuestra comunidad, a nuestro entorno,
sino realmente son formas de ser aceptados, de abrir nuestras propias puertas para las interacciones de los demás. Si tú eres amable con los demás serán amables contigo, eso nos decían nuestros adultos. Otra noción que resultó muy importante en el trabajo es el concepto de imagen. Es un término acuñado por Goffman, donde dice, bueno, cada cultura establece una serie de expectativas a las que la persona se ve sometida. Es cierto que viviendo en interacción constante, pues somos animales sociales, siempre hay expectativas del otro y de nosotros mismos respecto al otro. La imagen puede ser positiva o negativa, que nada tiene que ver realmente con que sea bueno o malo. La imagen positiva es la fachada personal, ¿no? La imagen que nosotros mostramos de nosotros mismos. Y la imagen negativa es el territorio, que tiene que ver con la ideología, la idiosincrasia, la cosmovisión, las creencias, nuestra vida personal, nuestro patrimonio, nuestros conocimientos. Y es aquí, en esta parte, donde entra justamente, la intervención con el concepto de cultura y cortesía. Nosotros en el aula, pues construimos conocimiento. Y esto tiene que ver con la imagen negativa del alumno y de nosotros mismos. La siguiente, por favor. Gracias. Otras de las nociones que también fueron importantes en el análisis que reportaron nuestros alumnos es la distancia interaccional. Es el grado de familiaridad entre el hablante. Puede ser vertical, que se asocia con lo jerárquico. En el salón de clases es el profesor quien ocupa la posición alta. Si hay alumnos, créanme que es purita fachada nada más. Los maestros, lo que tenemos, digamos, es el control de las cosas del grupo. Mientras que la distancia horizontal es la que se establece entre pares. Vamos a ver, también hay la concepción del ethos, que son las conductas habituales en la comunidad, y hay culturas con un ethos vertical o horizontal predominantes, ¿no? Lo va a comentar mi colega Voisin. Nuestra cultura es con un nivel jerárquico un poquito más horizontal que vertical. Somos culturas latinas, de repente las jerarquías no son tan marcadas, como la coreana, bueno, aquí lo mencionamos, ¿no? En la cultura coreana incluso 2, 3 años de diferencia pueden imponer el uso de términos de honor, ¿no? De inferior al superior. Y nuestro español, pues, no se presta a eso, y es una concepción diferente del mundo. La siguiente, por favor. En la metodología. Bueno, contextualizo un poco. Cuando el curso de pragmática se da a nivel intermedios de la formación, cuando se empiezan a ver las nociones de cortesía y se hace alusión, porque viene como contenido en el programa de la cortesía en el aula, se escuchan los muchachos que recuerdan sus clases de meta y comentan, ¡ay, te acuerdas del profesor fulano de tal o de la profesora fulana de tal! Y tienen de repente la impresión de que son profesores groseros. Y juro que no lo son, o sea, solo son diferentes. Entonces, lo que se hizo, o sea, comentándolo en el cuerpo académico, quisimos saber cuál era la perspectiva, pero analizada, reflexionada de los alumnos, una vez de haber analizado los corpus, si ellos realmente encontraban argumentos para poder defender su posición de opinión respecto al desenvolvimiento, al desempeño de los profesores. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, pues grabamos 2 cursos de profesoras mexicanas y 2 cursos de profesoras francesas de niveles básicos. Se hizo la transcripción de esos corpus. Tratamos de que fueran lo más homogéneos, o sea, maestras entre 30 y 40 años,
Hicimos las grabaciones en días comunes, porque de repente tenemos algún evento académico, tenemos alguna visita, o tenemos algo, y eso estresa a todo el mundo. Entonces tratamos de que fuera un día relax, normal, y grabamos las clases. Se transcribieron y los corpus, que son 4, es cierto que no podemos hacer generalizaciones con la muestra, pero bueno, son las reflexiones que nos dieron los alumnos, que eran 25 estudiantes mexicanos, 19 mujeres, 6 hombres. En las escuelas de lengua regularmente priman las mujeres, en un rango etario de 20 y 27 años. Como les decía, bueno, se entregaron los corpus, se les pidió que con las bases teóricas que se tenían, que se habían estudiado hasta este momento en el curso, se hiciera el análisis. ¿Por qué mencionamos aquí a Kierkegaard-Torrichioni y no la mencionamos antes, verdad? Bueno, pues Kierkegaard-Torrichioni es la teórica de la politesse, dicho en francés, y de las interacciones más representativa en el área. Ella retoma justamente las nociones de Goffman, de Levinson, y ella articula una teoría, que es la teoría de la cortesía y las interacciones verbales, y digamos que, bueno, se les dio, aunque en los análisis los alumnos reportan específicamente los conceptos que mencionamos en la parte teórica, unas diapositivas más arriba. Lo que se le pedía a los alumnos es que identificaran los pasajes que les parecían amables, donde había algún indicio visible de la cortesía, y que argumentaran por qué habían elegido esos pasajes. Estos ejes de análisis fueron los que se detectaron como los más recurridos por los estudiantes. Ya les decía que se hablaba de la distancia interaccional. Otro eje interesante fue la reformulación como acompañamiento de aprendizaje. Hay profesores que repiten mucho y, bueno, lo va a reportar mi colega Steph. Es una especie de acompañamiento que finalmente también es una forma de politesse. Algo de lo que nos acusan mucho los profesores extranjeros, los visitantes, cuando llegan a hacer alguna práctica o que se quedan con nosotros, es que somos muy paternalistas con los muchachos, que los apapachamos mucho, que los acompañamos mucho, que por Dios ya son adultos. Pues sí, pero pues es una forma cultural de desenvolvernos, de desarrollarnos, y lo va a abundar Steph. Y también fue recurrente que hayan identificado el aspecto de los suavizantes discursivos. Cuando se utilizan totes, por ejemplo, eufonías, ¿no? Un profesor puede decir, está mal, mientras que otro profesor puede decir, pues no es totalmente correcto, pero ahí vas. O sea, tú piénsale y verás que sí lo haces, ¿no? Son este tipo de suavizantes discursivos que no minan la autoestima de los estudiantes, y que los alumnos identificaron y que explotaron en sus análisis. Si es posible, creo que después querían discutir algunos de esos puntos con todo gusto. Cedo la palabra a mi colega, hermana, Stephanie Wester. Muchas gracias, Maru. Buenos días a todos. Como representante de la cultura francesa, yo creo que este estudio es muy importante porque a veces es un poquito frustrante así estar etiquetado como lo decía la maestra, ¿no? Frío, directo, arrogante o cosas peores. Y pensar que nuestros alumnos como futuros maestros van a tener que lidiar con un contexto intercultural en algún momento, lo que significa empezar a interpretar ciertas diferencias culturales. Bien, como lo mencionaba la maestra Maru, en la sociedad mexicana las interacciones están marcadas por un ethos de proximidad, es decir, se busca reducir la distancia en el contexto de enseñanza-aprendizaje. Se busca evitar que el docente tenga la imagen del docente autoritario dominante, ¿no? Para que los alumnos puedan
producir discurso, puedan motivarse dentro del aula. Ahí vemos en este primer corpus, está ahí en francés, pero les voy a poner la traducción al español. Empieza con la profesora que dice, un poco de, como un poco de, ¿sí? Un poco. Ah, como un poco. Ok, muy bien. Pueden mentir, ¿eh? Pueden mentir. Entonces, den ideas, ¿sí? Hablen. Tú también mentiste. Ah, sí, porque yo como mucho pan. Y dije, como poco pan. Vaya, mientan, ¿sí? Vemos cómo esta docente mexicana es muy solícita con sus alumnos al considerar la repetición que se tiene en el turno 27Q como el inicio de la contribución del alumno, ¿no? La contribución que se espera. Aunque no fuese cierto y que no esperaba esta respuesta del alumno, lo incita a continuar el desarrollo de su idea, ¿no? La producción de su discurso. Otro fenómeno muy interesante es la respuesta del estudiante que dice, tú también mentiste, ¿no? Primero utiliza el español. Luego está haciendo, podríamos decir, dos posibles faltas de respeto hacia la docente. Primero, al dar por entendido que la docente podría tener un ligero sobrepeso, ¿ok? Y luego al decir que mintió. Entonces es una doble ofensa a su imagen positiva, ¿no? Podríamos, en otros contextos educativos, el contexto francés, por ejemplo, pensar que la reacción de la docente sería un poquito cortante, ¿no? Pero aquí nuestra docente se ríe, primero, se ríe y apoya el discurso del alumno al decir, como mucho, no lo voy a negar, como mucho pan, ¿no? Estoy mintiendo, lo está reconociendo. Ella misma se hace una ofensa hacia la verdad de su discurso, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo la docente está estableciendo una estrategia discursiva que se basa en el hecho de eliminar la distancia, eliminar su posición alta para dar la palabra a los alumnos, ¿no? Ya estamos en nuestro segundo eje de análisis, que es la reformulación como acompañamiento del aprendizaje. Ahí vamos a ver una oposición entre docente mexicana y docente francesa. En este corpus, a ver, estoy buscando mi traducción, pregunta a la docente cómo se forma el pasado compuesto, ¿no? El pasado compuesto, sí, se utiliza el auxiliar. Y luego el estudiante hace una ligera pausa que nos sugiere que no sabe exactamente lo que tiene que decir, no tiene la información completa, ¿no? Pero sin embargo, la docente lo apoya en su formulación, lo acompaña diciendo, está bien, ya empezaste bien, es un auxiliar, de acuerdo, sigue. ¿No? Lo está motivando, lo está apoyando para que continúe con su idea y le permite además conservar su turno de habla para evitar que otros alumnos quieran interrumpir, ¿no? El auxiliar, avoir. El auxiliar, avoir. Segundo apoyo de la docente, reformula la respuesta del alumno como un regalo para felicitarlo. Buena respuesta, excelente, ¿no? Y luego se sigue, y el pasado, el participio pasado, bien, lo felicito. Entonces vemos en un corpus bastante pequeño, bastante reducido, 3 movimientos discursivos de la docente para motivar al alumno, para darle apoyo, mostrarle que sí puede, que sí entendió y que puede continuar y conservar su turno de habla. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahí. Ok. En cuanto al acompañamiento discursivo de una de las docentes francesas, vamos a ver que ahí es completamente diferente,
¿no? No había autoridad con la docente mexicana y ahora vamos a ver que sí hay una figura muy dominante de la docente francesa. Dice, entonces, el pasado compuesto, el imperfecto, ¿qué es? ¿Cómo se forma el imperfecto? ¿Cómo se forma el pasado compuesto? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se forma el pasado compuesto? ¿Cómo se forma el imperfecto? Para empezar, está muy larga su primera intervención, ¿no? Contesta un alumno, ¿el auxiliar être o avoir? Sí. Bueno, dice que es cierto, pero no va más adelante. No hay nada que pueda incentivar al alumno a seguir con su comentario, con su descripción. El auxiliar más, entonces, el auxiliar participio pasado, sí. Y él es el auxiliar être, avoir, con el participio pasado. O sea, la docente no se espera que el alumno termine, no le da chance de pues, movilizar sus conocimientos, sino que da la respuesta, ¿no? Nuestros informantes consideran este apartado como cierta descortesía, incluso como una muestra de que la docente no es paciente, no se está esperando. Entonces, no les motiva, no les da muchas ganas de seguir con la producción de este discurso. La siguiente, por favor. Bien. Otra intervención más. De acuerdo, dice, ¿puedes hacer una pregunta para que yo me fije cómo es? De acuerdo, lo sabes hacer, ¿de acuerdo? Tú lo sabes hacer, los espero mañana a las 10, etc. ¿Ok? En el caso de una docente mexicana, vemos aquí otra vez, el alumno muestra que necesita apoyo, ¿no? Pregunta, ¿me puedes dar un ejemplo para que yo vea cómo se hace? Y la docente le dice, tú lo puedes hacer, tú eres capaz de hacerlo. ¿Okay? Es otra muestra de acompañamiento paso a paso del estudiante. Otro ejemplo de una docente francesa, y vamos a ver ahí otra característica que es la dimensión directa del discurso de la docente, que vamos a comentar un poquito, analizar un poquito más adelante. Ayer, dice, entré a trabajar a las 2, pero su formulación es incorrecta, sintácticamente, gramaticalmente hablando. No. Entré a mí, pero se está equivocando en el auxiliar. Pero la docente, una vez más, no le describe, no le especifica en qué se está equivocando. Nada más su respuesta es no. Entonces el alumno, un poquito desesperado, seguramente pasa por el español, pasa por la traducción. Entré a trabajar a las... No. Tampoco es muy positiva, muy suave la respuesta que está dada. No, y corrige el auxiliar. Je suis entré. Je suis entré. Y además, no se dice así en francés. Entonces, a pesar del esfuerzo que hizo el alumno, como que está la respuesta definitiva. Te equivocaste, es una cosa. Pero además no se diría así, ¿no? Entonces, podríamos decir, me permito decirlo como representante de la cultura francesa, lo está hundiendo en lugar de apoyarlo a corregir sus errores, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Lo que hemos visto hasta ahora, lo hemos hecho como una pequeña oposición, ¿no? Entre las docentes mexicanas que se ponen al mismo nivel de los alumnos, que reducen la distancia, que se eliminan como figuras de autoridad, que acompañan, que suavizan su discurso, y las docentes francesas
que no eliminan esta distancia, tampoco la enfatizan. Nunca hemos visto en los corpus que se pongan realmente como figura imponente, como símbolo de la verdad y del discurso correcto. Tampoco. Pero su discurso es directo, ¿de acuerdo? Y no eliminan, lo repito, la distancia jerárquica, ¿de acuerdo? Bien, la interpretación de lo que hemos visto en los corpus de los signos lingüísticos permite interpretar dichos datos y ayuda a comprender que lo que puede parecer una falta de tacto de los docentes extranjeros no constituye de ninguna forma una muestra de descortesía. Eso sí hay que tenerlo claro. Creo que si hiciéramos una entrevista a las dos docentes francesas, seguramente pues no entenderían, ¿no? No entenderían este reproche implícito. Dirían, yo estoy cumpliendo con mi objetivo de mi quehacer docente, que es formar a alumnos, darles conocimientos, ayudarlos a construir sus competencias, ¿no? Ahí no hay que perder de vista que es el objetivo el que es distinto y eso tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Como lo vimos al principio, la cultura mexicana es una cultura que prioriza la relación sobre un objetivo concreto, ¿no? Puede haber muchos objetivos a la vez, pero siempre va a estar dominante la interacción entre los individuos y que logren colaborativamente lograr los objetivos. En cuanto a ¿cómo podría decir? La idiosincrasia cultural francesa en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje es la funcionalidad, ¿no? Es ser eficaz. Hay un objetivo que cumplir, la docente va a llegar lo más directamente posible a este objetivo, lo que implica a veces dejar de lado el aspecto socioemocional de la interacción, ¿no? Podríamos decir, se va directo al grano. Bueno, coincidimos en una de nuestras fuentes, que es Fernández Paredes, que dice que es necesario advertir a los estudiantes de una lengua extranjera de las diferencias culturales que existen respecto a la cultura materna para establecer interacciones óptimas. Obviamente, nuestros alumnos, si quieren irse, que sea de intercambio o trabajar en un país de habla francesa, por ejemplo, tienen que dominar esta idiosincrasia e interpretar los discursos, las acciones, ¿no? Para evitar bloqueos de la comunicación, obstáculos. Las estrategias discursivas de las docentes apuntan a objetivos diferentes, mientras las docentes mexicanas atienden con mayor esfuerzo las relaciones con los estudiantes y buscan proteger a toda costa la imagen que ellos tienen de ellos mismos. Las docentes francesas dirigen más su atención a la enseñanza de lenguas, como lo decía, a la eficacia. Estas diferencias en cuanto al manejo del discurso y en consecuencia de la enseñanza impactan el comportamiento de los estudiantes. Si bien no vimos ninguna muestra de falta de respeto hacia los estudiantes, es cierto que de alguna manera todos los encuestados nos dicen que les quita la motivación y la autoconfianza para poder producir discurso. ¿Sí? No sé, todavía hay una diapositiva que comentar. Ok. Ratificamos también otra de nuestras referencias, que es Bravo, quien asegura que se debe tener en cuenta tanto las intenciones del hablante al producir los enunciados, como las formas que elige para interpretarlas. Ahí se podría ver como la ayuda a elección que hacer, priorizar la imagen positiva de los alumnos o priorizar la eficacia. Idealmente tendríamos que preservar ambas cosas, pero no siempre es fácil.
Lo que los estudiantes perciben de manera difusa como una suerte de transgresión de los principios que identifican la cortesía en el aula, puede ser vista desde otra perspectiva como manifestaciones de la búsqueda de la calidad interaccional, ilustrada por contribuciones claras, breves y sobre todo orientadas hacia la satisfacción del propósito de la comunicación, que es lograr que los estudiantes aprendan. Algo importante también es que todo docente evoluciona en su quehacer, en su práctica docente, y evoluciona justamente en base al análisis que puede hacer de la interacción didáctica, ¿no? Yo espero haber evolucionado en la competencia intercultural en este aspecto. Reconozco que mis primeros años de docente en México, yo lo sé, que yo lo sentía en este momento y con la distancia me di cuenta, era así, como muy directa, ¿no? Porque priorizaba objetivos de aprendizaje comunicativos, pero tendía a pensar que lo demás era algo superfluo, ¿no? Bien, se puede llevar una buena interacción con los alumnos fuera del aula, pero en el aula me centraba en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Bien, siguiente, por favor. El ejercicio docente abarca una dimensión actitudinal, obviamente, que requiere de un equilibrio entre la dimensión socioafectiva del discurso y su eficiencia pragmática, que es algo que se tiene que enseñar a los alumnos que van a fungir como docentes. Finalmente, es imprescindible, que los docentes en ejercicio y los futuros docentes de lengua extranjera sean conscientes que el discurso áulico tiene, más allá de sus aspectos funcionales, rasgos culturales y socioafectivos que se relacionan con la identidad de los locutores. No olvidar que somos seres sociales, que eso es la base de nuestro deber como docentes, ¿no? De enfatizar la calidad de la interacción didáctica. Ya, muchas gracias. Gracias, Carlos, Stephanie, María Eugenia. Pues nos quedan unos 10 minutitos para la discusión, tal vez 15. Entonces damos la palabra a María Lilia López en primer lugar y después podemos hacer más comentarios si les hubiera. Sí, hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema muy, muy importante en los que trabajamos ahora sí como docentes y no solamente docentes en lenguas, ¿no? Ahora bien, si nos ubicamos como docentes en la enseñanza de cualquier idioma, yo creo que algo muy importante, imprescindible de abordar es la cultura, ¿no? La cultura hay que retomarla como un aspecto fundamental en las aulas, enseñando obviamente la lengua, pero al mismo tiempo la cultura. Yo creo que cuando se da clases o se aprende con un docente muy, digamos, diferente a nuestra nacionalidad, hay que tomar en cuenta la cultura, hay que tomar en cuenta que finalmente nosotros crecemos con una cultura y nos identifica, pero eso no quiere decir que nuestra cultura sea universal, sino hay que comprender esta cultura de los demás, ¿no? Lo que nos hace ser seres sociales y nos hace comunicarnos. Ahora como docentes yo creo que se abordaron elementos, digamos, a considerar, que es esas estrategias discursivas que nosotros tenemos que llevar hacia las aulas, ya sea presencial o virtual, que para motivar a los estudiantes, ¿no? Al aprendizaje y pareciera ser que no repercute el ser directo o tan siquiera decir gracias o por favor,
pero realmente sí repercute y eso es un motivo que los estudiantes aprendan, o a veces esa figura que nos adorna, ¿no? De decir, ay, no tomes con ese docente porque es muy directo o es un poco grosero o es muy abierto, es muy amable, ¿no? En este caso yo te recomiendo con él porque a mí o no te recomiendo con el otro porque es muy exigente, o sí te recomiendo. Esa es la figura, ¿no? Algo que comentó la colega Stephanie es que conforme al paso del tiempo, nosotros somos docentes y nos vamos formando, ¿no? Bajo ciertos criterios, los tiempos cambian, las exigencias cambian, los métodos cambian, los contextos como tal obviamente cambian y nos exigen hacer o nos transforman a ser, pues, digamos, docentes actuales y tener en cuenta ciertas características que debemos de cumplir, ¿no? Un docente de hace, digamos, 20, 30 años, pues ya no es igual al docente de hoy, o no nos vamos muy lejos antes de pandemia y pospandemia, ¿no? Ahora ya tenemos que tener otras competencias y esas competencias también pues se desarrollan, y hablemos de la competencia intercultural que también tenemos que desarrollarlo junto con los nuevos docentes que son a los cuales les enseñamos, ¿no? Entonces, hay que ser docentes reflexivos, hay que enseñarles a ser a los estudiantes reflexivos, comentarles, ahora estamos en estos tiempos, mañana a ustedes les toca enfrentarse a otros tiempos de los cuales ustedes tienen que responder a las nuevas exigencias, ¿no? Entonces, no salirme del tema de lo cultural. Entonces, yo comparto mucho de lo que dijeron, que finalmente esas estrategias discursivas las tenemos que tener en cuenta para poderlas fundamentar, desarrollar y también pues hacerlas reflexivas en los estudiantes, ¿no? Porque ellos se llevan una imagen de nosotros y a veces pues copian esos modelos, pues quisiera ser como mi maestra o mi maestro que me enseñaba de tal forma, ¿no? Entonces, pues vamos a dar un buen ejemplo para que ellos también pues sigan a lo mejor esos modelos y puedan perfeccionarlos y puedan ser o llevarlos a un contexto más idóneo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo puedo compartir. No sé si hay alguna pregunta. No tengo acceso a las preguntas del público, pero yo quisiera retomar esa idea que había intentado introducir al comienzo. Gracias a todas, gracias a Lilia también, de la escuela como no hay preguntas, bueno, entonces intervengo. De la escuela como un microrretrato, digamos, de las relaciones que se dan a nivel social. Y digamos, aquí dentro del aula estamos viendo unas relaciones interculturales que podrían proyectarse, como lo mencionaba Stephanie, por ejemplo, los estudiantes se van a ver abocados a vivir en Francia en este caso, o en Canadá, en otros contextos, y puede que el aula sea un espacio pequeño en el que se reproducen y se recrean ese tipo de relaciones que pueden tener lugar en la sociedad en la que se enmarcan, en este caso la mexicana, pero digamos si los estudiantes van a hacer un stage, unas prácticas en Francia, va a haber también esa relación intercultural. Entonces me parece muy interesante en la propuesta de ustedes interesarnos como docentes en, digamos, niveles de análisis lingüísticos con una aplicación al contexto en particular didáctico, escolar, pero que tiene proyecciones más allá y que vemos cómo en el aula se reproducen a nivel micro ese tipo de relaciones que pueden ser no armónicas a nivel macro, ya dentro de una sociedad, digamos, pensemos en el contexto de la inmigración. Nosotros, por ejemplo, hablaríamos de inmigrantes en un contexto europeo, por ejemplo, mientras que, por ejemplo, en México hablaríamos de escuelas francesas. Ya nada más los términos nos muestran que hay una relación diferencial. Y el hecho de que los estudiantes dentro de su formación empiecen a integrar esa diferencia
y ese tipo de tensiones que no siempre las relaciones son armónicas y que nosotros como docentes y como estudiosos de la lengua, como un hecho social, podemos, digamos, anticipar y reflexionar dando una explicación a partir de hechos que, como ustedes lo han mostrado, han sido estudiados. Entonces, eso me parece importante de este trabajo, que es una aplicación de estudios lingüísticos con una repercusión dentro del aula y a nivel, se pueden proyectar a un nivel más, digamos, más amplio, que es el de la sociedad. Las relaciones, al final, como ustedes lo mencionaban, lo que buscamos son relaciones armónicas entre los grupos, y para poder relacionarnos de manera armónica tenemos que entendernos, saber que el otro no está siendo descortés, solamente que tiene unos hábitos comunicativos diferentes. Bueno, en fin, ya aparte había hecho una observación sobre, perdón, aquí hay un comentario que no sé si lo tengo que leer yo. Edgar Mireya Uribe, Salamanca. Por el prestigio lingüístico del que goza el francés y la diferencia de tú y usted, ¿se podría decir que los profesores de francés usan más fórmulas de cortesía que los docentes de otras lenguas? Es una pregunta del público. A nivel de lengua, de código, la verdad es que no podría contestar, tal vez Steph esté más capacitada para contestar la pregunta. Lo que sí vemos es que dentro del salón de clase, las fórmulas de cortesía y el uso de elementos discursivos como los suavizantes, los diminutivos, los acompañamientos, no son tan utilizados por los profesores franceses como por los profesores mexicanos. Una observación que hacía Steph al principio de la charla es que lo que más nos importa, y de verdad, sí, culturalmente, es llevarnos bien con el otro. O sea, la interacción humana resulta más importante que el objetivo de la interacción, como sería el conocimiento. Entonces, culturalmente, para nosotros es bien importante llevarnos bien con el otro. O sea, más que, pues vamos al aula a aprender, ¿no? Pero se tiene que dar en una relación armoniosa, porque si no, no funciona. Y es cierto que con las reflexiones que pudimos escuchar de los estudiantes y que compartimos con ustedes en la publicación, es que la cortesía resulta fundamental, incluso como abono para esas habilidades blandas, ¿no? Que están últimamente como que más en la mesa, como la creatividad, la flexibilidad. Todo eso puede tener un anclaje de alguna manera en el concepto de la cortesía. Entonces, si nosotros aprendemos, aparte de las competencias pedagógicas, lingüísticas, también el aspecto interaccional, podríamos tener unos resultados mejores que en una relación un poco más estricta. Yo sé que no estoy contestando a la pregunta, o sea, estoy consciente de que no estoy contestando a la pregunta que nos hizo Mireya, porque al menos en las grabaciones, no son tan explícitamente amables las profesoras francesas como lo serían las profesoras mexicanas. Y es algo que también choca de repente a las asistentes, porque nosotros tenemos en la universidad convenios con la Secretaría de Educación Pública, que tiene convenios con la Embajada y el gobierno francés, y nos llegan profesores stagiaires, practicantes, jóvenes que vienen a compartir su cultura, sobre todo su cultura, con nuestros estudiantes, y es algo que al principio como que les choca, ¿no? O sea, algo que reportaba, por ejemplo, un asistente es que los alumnos mexicanos se tocan. O sea, pueden estar tomando clase y puede estar recargado uno en el otro. Y ellos dicen, pues es que no es un espacio para tocarse, o sea, por favor, tienen de derechos, pero es algo que podrían considerar como una falta de respeto para ellas, como que la relación, no me importa tu clase, mira, yo estoy aquí con mi amiguito, y para nosotros, habituados a eso, pues se están apapachando. Pues, qué bueno, o sea, también es importante que tengan caricias en el alma. Ya me desvié. Bueno, la respuesta, Mireya, a tu pregunta es, no sé, primera respuesta, y la segunda es, en el aula, no.
Gracias, no sé si hay otra pregunta. Creo que Edgar Mirella es profesora de la Universidad de la UIS, Universidad Industrial de Santander, también profesora de FLE. Disculpe, fuimos jefe, es una compañeras hace años. Perdón, no. maestra. Bueno, no importa, no. Yo tenía una observación que puedo hacerla, no sé, ya creo que me recuerdan los organizadores si tenemos el tiempo, porque ya lo perdí, puse varias veces el cronómetro y ya no sé finalmente a qué horas empezamos, pero quería hacer una reflexión porque me parece que en México, como en Colombia, nosotros tenemos, y de pronto también no sé si por las mismas razones o ocurre lo mismo en los otros países de América Latina, pero nosotros, digamos que prevenimos el conflicto. Cuando vamos a solicitar algo, damos 5 explicaciones, damos rodeos, hablamos 15 minutos y solamente lo que necesitamos lo decimos al final, porque estamos tratando de dejar claro que no queremos ser directos, que no queremos, que la persona no se debe sentir agredida y tal vez yo me pregunto si esa no es una estrategia que hemos ido desarrollando y afinando también tal vez porque el medio en general es hostil. Entonces, en las relaciones próximas tratamos de evitar que a veces esas relaciones que pueden ser muy pesadas, a veces, por ejemplo, aquí en Cartagena lo siente uno en la calzada, es sálvese quien pueda, pase primero, y es una descortesía, pero cuando uno habla con la gente, entonces es tal vez un medio que puede ser hostil, y en las relaciones más cercanas, próximas, es como una hipótesis, ¿no? Pero es algo que he observado, que contrasta a veces esa hostilidad, digamos, del entorno con, o tal vez no contrasta, o sea, puede ser la razón en parte de que tratemos de tener relaciones armónicas en lo cercano, en lo próximo, porque entonces por eso prevenimos, por eso estamos tratando de dejar claro que no te estoy agrediendo, que no quiero ser directo, que te pido con cortesía, que no lo pido enseguida, sino que me demoro 5 minutos, y eso también se refleja hasta en lo escrito, ¿no? Cuando escribimos los saludos deseando que se encuentre bien, etcétera, mientras que en Francia es rápido, en la primera línea ya sabemos de qué nos habla. Entonces, bueno, eso es una reflexión así como entre paréntesis, como para proyectar ese comportamiento que a veces tenemos, que contrasta con a veces el medio en que podemos sentir como mayor hostilidad. No, Manuel, perdón. Estamos muy bien de tiempo y estamos justo a tiempo para concluir por el momento. Entonces, agradecemos muchísimo a la profesora Boisson, a la profesora María Eugenia, a la profesora Doris Fagua por haber moderado e intervenido activamente en esta conversación, al profesor Carlos Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Vemos que es de una gran relevancia este tema que tratan, sobre todo en nuestro ámbito, donde suele darse este intercambio con docentes que vienen de otras partes, con docentes que aportan desde otras culturas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos han regalado acá, y esperamos poder seguir en contacto de parte de la revista Matices con todos ustedes. Gracias a todos, a los autores y a los organizadores.